Muy bien, estamos en este penúltimo video de la serie que hemos elaborado para poder orientarte en la elaboración del anteproyecto y la tesis posterior para la graduación respectiva. Hoy estaremos hablando dentro del marco metodológico todo lo referente a las especificaciones del objeto. Esta parte suele ser un poco compleja, así que me gustaría que puedas brindarle suma atención a este video, puedas ir tomando nota y cualquier duda, consulta que tengas, puedas acercarte a tu tutor o tutora de tesis para poder canalizar y especificar mejor lo relacionado a este tema en tu trabajo de investigación. Bueno, vamos a avanzar respecto a este tema. Objeto y especificaciones puntualmente dentro del marco metodológico. Es importante tener en cuenta algunos conceptos claves que tu trabajo de grado requerirá que puedas conceptualizarlos de tal manera que la persona que lea la mesa evaluadora y también posteriormente otros lectores puedan tener en cuenta de qué se trata este tema tan importante y cómo vas perfilando y delimitando metodológicamente tu trabajo de investigación. El primer elemento sobre el cual quisiera hacer referencia se denomina, como puedes ver, objeto de estudio. El objeto de estudio básicamente responde al qué estás estudiando. ¿Mm? Puede ser una institución, puede ser una temática, puede ser un grupo social, puede ser un grupo empresarial, puede ser un caso en particular. Esto es sumamente relevante porque definirá el foco de la investigación que estás proponiendo. Recuerda, el objeto de estudio es el que estás estudiando. Posteriormente, y muy ligado a este tema, está la unidad de análisis, que básicamente es, dentro de ese objeto de estudio, quiénes son los participantes de la información que te va a ser provista para la tesis de investigación. La unidad de análisis, por ejemplo, dentro de un caso empresarial, podrían ser los gerentes, los funcionarios, los directivos, los propietarios, por ejemplo. En un grupo social, supongamos estudiantes, profesionales de tal ramo, psicólogos de tal organización, ellos son las unidades de análisis. En un grupo de repente comunitario podrían ser personas de tal a tal edad correspondiente a tal ciudad. ¿M? Entonces tiene relación con quiénes dentro del qué. ¿M? ¿Quiénes dentro de el qué? La unidad de análisis que está inserta dentro del objeto de estudio. Una vez que esto tenemos definido quiénes son y dónde vamos a enfocar la investigación, es preciso delimitar, o mejor dicho, especificar el universo o población. El universo población refiere básicamente a todos los componentes de características homogéneas que formarían parte de la gran población, del gran universo que tu tesis pretende abordar. Por ejemplo, en Paraguay, si quieres tomar la población paraguaya, eso sería el universo como tal. Si quieres hacer un grupo empresarial de una asociación determinada, entonces todas las empresas que forman parte de esa asociación o gremio o federación forman parte del universo o población. Si estás estudiando jóvenes de capital, jóvenes de un tal X departamento, ellos son toda la cantidad que reúna ese grupo, ese enfoque, forman parte de tu población o de tu universo. Esto es importante porque a partir de allí tendrás que tomar la decisión de delimitar el estudio a una muestra como tal, que enseguida vamos a conversar de qué se trata. Ahora bien, el universo es sumamente relevante porque enmarca eh, el foco de alcance en cuanto a la información y los datos. Esto es relevante en una tesis porque recuerda que tienes que garantizar la confiabilidad, la viabilidad y la validez de tu investigación. Un universo grande tendrá por ende mayores probabilidades de captar información real de lo que de la temática que estás investigando. Un universo pequeño, una población pequeña,
tiene que ser muy precisa y por lo general son aspectos que no pueden ser generalizables porque existen universos o poblaciones mucho más grandes que no estás considerando en tu investigación. Entonces, básicamente el universo y la población es el conjunto homogéneo de unidades de análisis que forman parte de tu investigación. Ahora bien, el universo de repente puede ser muy amplio, muy grande. Para ello es importante el cálculo de muestra. La muestra es una pequeña parte sumamente representativa de ese universo o población como tal. La muestra termina siendo un pequeño número de la totalidad del universo que tiene la cantidad suficiente y la calidad suficiente para ofrecerte datos fidedignos, concretos, reales e importantes, digo bien, para tu investigación. Ahora bien, una muestra en un estudio cuantitativo requiere un cálculo que se conoce como cálculo de muestra. Existe una fórmula al respecto y también plataformas en Internet que pueden ayudarte a configurar adecuadamente el tamaño de tu muestra. Esto, una vez que realices el cálculo, te saldrá un número mucho más pequeño que el universo total, pero suficientemente representativo para garantizar los resultados de tu investigación. Claramente para el cálculo de muestra tienes que darles las coordenadas eh, correspondientes para garantizar un buen cálculo. Margen de error, índice o porcentaje de confiabilidad y también porcentaje o nivel de probabilidad son aspectos que te va a solicitar la fórmula, además de la cantidad total del universo, para que puedas calcular efectivamente la muestra mínima requerida para tu trabajo de investigación. Ahora bien, es importante tener en cuenta que la muestra representativa posteriormente a ese cálculo representa la mínima cantidad necesaria para garantizar la confiabilidad, validez y consistencia en tu investigación. Lógicamente, si tienes la posibilidad de superar la muestra mínima, eso dará más realce a tu investigación. Pero por si acaso tienes un alcance menor al cálculo, al número de la muestra calculada, es probable que no sea representativa y tenga falencias el alcance de tu investigación. Entonces, la muestra termina siendo la cantidad mínima necesaria que debes incorporar en tu estudio, metodológicamente hablando, para garantizar esa confiabilidad en los resultados. Partiendo del tema de la muestra, la otra gran consulta que suele tenerse en este aspecto tiene que ver con el tipo de muestreo y el sistema de muestreo. De esto vamos a hablar enseguida con más detalle, pero básicamente el tipo de muestreo tiene que ver con la opción de que sea probabilística o no probabilística. ¿A qué refiere esto? Lo probabilístico significa básicamente que todos los miembros que forman parte de la muestra y del universo tienen las mismas posibilidades de participar y acceder a la investigación o a brindarte los datos correspondientes. No hay una selección específica. Todos tienen las mismas chances de participar en el alcance de esta muestra. A diferencia del no probabilístico, es en donde no todos los participantes de la muestra y el universo tienen la chance de participar en la investigación. Es allí donde a criterio del investigador se establece una intencionalidad que determina quiénes formarán parte y quiénes no. Claramente a este punto, llegado a este momento, comprenderás que dentro de un estudio cuantitativo, lo más probable es que el tipo de muestreo sea probabilístico. De hecho, es lo más saludable desde el punto de vista cuantitativo. Versus el cualitativo, el enfoque cualitativo, podría orientarse más a un estudio de tipo de muestreo no probabilístico. Si bien en el mixto tienes la opción de poder combinar ambos enfoques, cuantitativo y cualitativo, allí tendrás que priorizar de acuerdo a la tendencia que tome tu investigación, ya sea quali-quanti o quanti-quali, de acuerdo a eso, determinar el tipo de muestreo que necesitas para garantizar la confiabilidad en tu trabajo de investigación.
Una vez definido esto, sea probabilístico o no probabilístico, la siguiente consulta que tienes que responder refiere a el tipo de muestreo y sistema de muestreo en particular. El sistema de muestreo no es otra cosa que la manera en cómo tomarás finalmente los datos relacionados a la investigación que estás llevando adelante. Es la forma, la manera, el mecanismo o el procedimiento, todos son sinónimos, de lo mismo. ¿Mm? Procedimiento que llevarás adelante para seleccionar los componentes de esa muestra, de esa cantidad mínima necesaria y representativa que requieres para tu trabajo de investigación. Vamos a profundizar un poco en estos dos puntos finales, el tipo de muestreo y el sistema de muestreo, de tal manera que puedas tomar la mejor decisión en tu trabajo de investigación. Muy bien, en el sistema, en el tipo, digo bien, de muestreo probabilístico, los sistemas son los siguientes, los cuales puedes ver ahí en el recurso audiovisual de este material. Tienes la opción de elegir entre un aleatorio simple o comúnmente llamado un muestreo al azar, en donde básicamente colocas todos los datos, todos los posibles eh, participantes de esa muestra en un bolillero, en una bolsa, en una caja diferenciado por números, etcétera, etcétera. Y de allí vas sacando aleatoriamente o al azar la cantidad uno a uno hasta llegar a el máximo necesario dentro de la muestra. Pongamos un ejemplo. Supongamos que necesito hacer un estudio de profesionales académicos en el campo de la investigación de las ciencias contables. Bueno, haciendo un sondeo, supongamos que en Paraguay existen 1.500 profesionales investigadores del área contable. ¿Mm? Ese sería mi universo. Haciendo un cálculo de muestra aproximadamente, me saldría una muestra mínima representativa de 280, 290, 310 personas, de acuerdo a los parámetros que le establezca en mi fórmula. Eso sería mi muestra representativa. Entonces, ¿cómo elijo? ¿Cómo voy a hacer el procedimiento para elegir esas 300 personas? De allí parte, por ejemplo, el sistema probabilístico bajo el azar o aleatorio simple, en donde agarro y coloco todos los 1.500 nombres dentro de un bolillero, dentro de una caja, y voy sacando aleatoriamente hasta llegar a completar una cantidad de 300. ¿Mm? Una vez que hago esa selección, tengo los 300 nombres, entonces allí puedo avanzar en mi investigación como tal. Eso sería a modo rápido y simple, como es el sistema aleatorio simple. El otro sistema es el estratificado, un sistema un poco más complejo porque dentro de la población, dentro del universo que pretendo estudiar, hay varias diferencias. Hay participantes dentro de esa población, pero que tienen características particulares. Supongamos que quiero hacer el estudio de una institución educativa, donde hay educación para todos los niveles. Entonces, me hago la pregunta, si yo quiero estudiar a los estudiantes, valga la redundancia, de esa institución, necesito determinar la cantidad mínima representativa de cada uno de los niveles para que mi estudio, digo bien, sea coherente, sea consistente y sea válido. Yo no podría, por ejemplo, tomar solamente alumnos del cuarto grado o del quinto grado y pretender con eso sacar una conclusión de que todos los estudiantes de esa institución dicen esto o llegamos a tal conclusión como tal. No, lo que debería ser es un sistema estratificado, es decir, empezar a dividir en pequeños subsegmentos de acuerdo a la cantidad representativa dentro de esa institución. Vamos a hacer un ejemplo simple. Imagínate que en un colegio, que es el objeto de estudio, y mi unidad de análisis serían los estudiantes, tenemos la siguiente composición. Dentro de primero al sexto grado hay como 800 personas, 800 estudiantes. Del séptimo al noveno hay 500 estudiantes.
y del primero al tercero hay unas 1000 personas. Supongamos en términos prácticos que esa es la composición de mi población en esa institución educativa. Bueno, lo que debería hacer, en vez de mezclar todos esos números, hacer la división por sector y sacar un porcentaje representativo de la totalidad para que pueda tener la cantidad mínima necesaria por cada grupo seleccionado. Eso me dará que tendré X cantidad de primero a sexto, X cantidad de séptimo a noveno, X cantidad de primero a tercero, pero todos porcentualmente coherentes con la población total que forma parte íntegra de esa institución educativa. De esa manera, una vez que lo tengo separados por grupos, voy aplicando el mismo porcentaje correspondiente para seleccionar finalmente la cantidad que estoy buscando que me determinó mi muestra representativa. El estratificado, entonces, básicamente es dividir una población en porcentajes de representación y de acuerdo a ese cálculo volver a seleccionar los componentes de mi muestra para el estudio. El siguiente elemento, la siguiente forma en la cual el procedimiento por el cual puedes elegir tu muestra, se denomina sistemático. Básicamente es establecer a criterio del investigador un sistema propio, numérico o estadístico, de tal manera que puedas elegir a los componentes de tu muestra en particular. Supongamos una lista de personas, una lista de 150, 200 personas, 300 personas, de la cual tú tienes que seleccionar 80. Bueno, establece como criterio que tu sistema sea que cada tercer número de esa lista de personas serán parte de la muestra. Entonces, 1, 2, 3, seleccionado. 4, 5, 6, seleccionado. 7, 8, 9, seleccionado. Ese es un sistema, básicamente, de modo simple, explicado de cómo es esta modalidad de sistemático. Lógicamente, al recorrer todo el listado y viendo que todavía te falta para poder completar la cantidad mínima de la muestra, vuelves a aplicar el mismo procedimiento iniciando otra vez de la lista inicialmente. El último elemento o el último sistema que puedes utilizar dentro del el tipo probabilístico se denomina conglomerado. El conglomerado toma la población en su totalidad, donde todos de alguna manera forman parte similar de la población. No es muy factible hacer una separación específica, pero tomas grupos determinados de diferentes lugares sin necesariamente tener una representación porcentual a diferencia del estratificado. Supongamos lo siguiente, supongamos que quiero estudiar nuevamente a jóvenes universitarios o en todo caso personas profesionales con un grado académico, una licenciatura, por ejemplo, que están en la ciudad o en el departamento central. Hay muchas ciudades, hay muchos barrios dentro de este departamento, pero considerando, teniendo en cuenta la población total de este grupo, supongamos hipotéticamente que sean 15.000 personas, 15.000 profesionales, yo podría tomar pequeños grupos de diferentes lugares eh, con ciertas características, todos son profesionales, pero no necesariamente, por ejemplo, la ubicación geográfica sería relevante. Entonces puedo tomar una muestra de Asunción, otra parte de una ciudad de Gran Asunción, y ahí ir completando el cupo necesario para mi muestra representativa. En este caso sí es muy importante tener diversidad de grupos. No es correcto que el grupo sea exclusivamente de un sector, porque en ese caso estarías manchando la confiabilidad y la validez de los resultados. Tiene que ser disperso, puede tomar diferentes grupos de diferentes zonas, de tal manera que puedan tener todos participación relativamente igual. Recuerda que en este caso el único criterio utilizado es que sean profesionales graduados, con una licenciatura. En ese caso, no interviene la cantidad de población de la zona, no tiene relación la ciudad donde están, la geografía, no tiene relación el nivel socioeconómico, que son otras variables que para este ejemplo no lo he considerado. Entonces recuerda,
Para el tipo de muestreo probabilístico tienes las opciones como sistema, como procedimiento de cómo elegir la muestra que estás buscando, cuatro opciones, estas cuatro opciones. El al azar o aleatorio simple, el estratificado, el sistemático y el mecanismo conglomerado. Bien, vayamos ahora entonces a el otro tipo de muestreo que se refiere al no probabilístico. Por lo general es un estudio relacionado a intencionalidad por parte del investigador. No todos tienen la posibilidad de formar parte de la muestra. Ejemplo, si estoy tomando una población de adultos de 35 a 45 años, pero no toda la población de esa zona geográfica tiene chances de ser parte de la muestra porque el investigador ha considerado que quienes tengan, por ejemplo, tarjetas de crédito, sí podrían ser parte, mientras que los que no tienen tarjetas de crédito no serán parte de la muestra a considerar. En ese caso, el investigador está colocando un criterio. Está estableciendo una normativa excluyente para determinar quiénes serán parte y quiénes no serán parte de la investigación. Por eso se llama no probabilístico, porque no todos tienen la opción de ser parte de la muestra, pero sí aquellos que reúnan las condiciones o criterios que el investigador ha determinado. ¿Qué opciones tenemos? La terminología se modifica a diferencia del probabilístico, pero el mecanismo puede parecerte muy similar. La única diferencia es básicamente que en este caso hay intencionalidad, hay condiciones establecidas por el investigador que son colocadas para elegir la muestra, a diferencia del probabilístico en donde no hay criterios excluyentes para seleccionar a la muestra representativa. Muy bien, hablemos un poco de el no probabilístico y qué opciones tenemos para poder seleccionar. Tenemos el tema de juicio u opinión. Juicio u opinión tiene que ver con el investigador quien coloca criterios específicos que deben reunir las personas, los grupos, las unidades de análisis para ser parte de la investigación. Vamos a poner diferentes ejemplos de tal manera que te sea práctico. Supongamos que quieres que realizar una tesis de auditoría o una tesis relacionada a balances, análisis financiero, entre otras cosas. Bueno, allí tendrás que tomar, por ejemplo, varias empresas, donde tu objeto de estudio podrían ser un gremio en particular, una federación, y tu unidad de análisis podría ser específicamente el departamento administrativo financiero de todas las empresas que forman parte de esa federación. Haciendo un cálculo de tu población y tu muestra, supongamos de las 800 empresas que forman parte de esa federación, probablemente tendrás que llegar a una muestra representativa de 250, 270, dependiendo siempre de los parámetros que le des al cálculo de la muestra. Dicho esto, de las 270, supongamos, estableces criterios determinados. ¿m? Recuerda que es no probabilístico. Por lo tanto, de esas 270 que de alguna manera sería tu muestra representativa, pero considerando que es un estudio de carácter no probabilístico, tendrás que establecer criterios de elección de muestra. Eso quiere decir que puedes tener un estudio menor con menor cantidad a las 270 porque tu estudio no es necesariamente cuantitativo, sino más bien cualitativo. Entonces, desde el punto de vista cuantitativo, a pesar de que sean 270 empresas que tengas que estudiar, en el cualitativo es probable que sean mucho menos porque tienes criterios específicos que consideras. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, algunos criterios? Supongamos que dentro de esas empresas tú establecerás los siguientes criterios. Todas aquellas empresas que reúnan estos criterios formarán parte de la muestra. Digamos algunos ejemplos. Número uno, que sea un agronegocio. Bueno, mirando el listado, es probable que de esas 270 no todos sean agronegocios, pero otros sí. Supongamos que otro criterio que coloques en segundo lugar podría ser la antigüedad superior a 5, 6, 7 o 10 años. Eso sería un filtro nuevamente para ese listado. Supongamos que dentro de eso establezcas que vas a estudiar solamente aquellas que tienen comercio local
y comercio internacional. O sea, que venden a nivel local, pero también que son exportadores. Y así vas estableciendo diferentes filtros de tal manera que llegues a una cantidad de criterios claramente establecidos con el cual puedas filtrar esa lista original, en el ejemplo que te di de 270 empresas, para llegar a las empresas que realmente formarán parte de tu investigación. Supongamos que luego de establecer esos criterios a cargo del investigador, finalmente te queden 20 empresas, 15 empresas, 16 empresas, pero que reúnen sistemáticamente los criterios establecidos en la investigación. Esto es muy importante porque desde el punto de vista del método científico y el carácter metodológico que tiene que sustentar tu trabajo de investigación, tiene que estar bien establecido. No tiene que quedar dudas de cuáles son los criterios establecidos al momento de elegir, porque lo más probable es que se te consulte por qué solamente estas empresas y no otras. Y es allí donde tendrás que responder en base a los criterios que estableciste para seleccionar la muestra representativa. Vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que quieres hacer un estudio de recursos humanos en donde estableces los siguientes criterios. Número uno, que sean empresas de servicio. Número dos, que tengan un departamento de recursos humanos debidamente establecido. Número tres, que tenga una población de recursos humanos, un staff, ¿tá? Una cantidad de personas contratadas superior a 300 personas, entre otras cosas. Esos son criterios, por ejemplo, que pueden ayudarte a establecer los indicadores a tomar en cuenta en el momento de considerar quiénes formarán parte de tu muestra y quiénes no. Eso se denomina juicio u opinión por parte del investigador. ¿Qué es lo relevante? Establecer los criterios de elección debidamente y claramente y por sobre todo las cosas de manera transparente. El siguiente modelo que puedes utilizar o sistema de muestreo que puedes utilizar se denomina conveniencia. Conveniencia suele ser una palabra un poco compleja dentro del mundo del método científico y aspecto metodológico, porque no refiere a esa comodidad eh, o a esa facilidad no regida por el rigor científico. Al contrario, conveniencia significa que tienes acceso fácil a información, tienes cercanía a las personas que formarán parte de tu muestra, tienes afinidad, entre otros criterios, que te permiten llegar con mucha más facilidad a obtener la información adecuada. De acuerdo a eso, estarás determinando la cantidad necesaria a considerar dentro de tu muestra, pero accederás y el procedimiento que utilizarás será por conveniencia, insisto, conveniencia de acceso a información, conveniencia de facilidad o afinidad con el objeto de estudio y con la unidad de análisis, conveniencia en tiempo, conveniencia en distancia geográfica, entre otras cuestiones que puedes establecer claramente en el momento de establecer tu anteproyecto y tu trabajo de investigación. El otro elemento se denomina cuotas. Cuotas refiere a similar a un conglomerado o un estratificado, pero básicamente se considera a una población y tomar diferentes grupos. Pueden ser grupos focales, pueden ser grupos selectivos de diferentes sectores, de tal manera que puedas considerar la opinión de todos en el tema que estás investigando. Recuerda que esto tiene mucha consistencia con estudios cualitativos y un tipo de muestreo no probabilístico. ¿Ok? Si vas a utilizar este criterio dentro de otro enfoque y otro tipo de muestreo, sí es sumamente relevante que hagas el cálculo de muestra correspondiente para garantizar la confiabilidad de los resultados. En este caso, cuota significa exactamente eso, de la población tomar pequeños segmentos, pequeños targets, pequeños grupos que te permitan obtener la información que estás buscando de acuerdo a los objetivos de tu investigación. Y finalmente, el cuarto elemento o cuarto sistema que puedes utilizar como procedimiento para elegir a quienes formarán parte de tu investigación, de tu muestra representativa en el trabajo que estás planteando, se denomina sistema de muestreo por referidos. Este tipo de investigación necesariamente, o mejor dicho, particularmente, está vinculado a
casos, temáticas o tipos de tesis de cuestiones más especializadas o en todo caso cuestiones muy novedosas. Por ejemplo, si hacemos un retroactivo de los videos anteriores, hemos dicho que puedes tener un tipo de investigación con un nivel de profundidad exploratorio, que hacía referencia a temas novedosos, nuevos en el sentido de que no hay mucha información al respecto, y que solamente algunas personas conocen a cabalidad esta nueva tendencia, esta nueva temática, esta nueva información. Pues bien, si ese es el caso, el mejor sistema que puedes utilizar como sistema de muestreo es justamente referidos. ¿Qué quiere decir esto? Que te acercarás justamente a aquellas personas que son palabra mayor en ese tema o que conocen a cabalidad ese tema para que puedas desarrollar tu investigación. Otra cuestión importante con los referidos tiene que ver cuando buscas especialistas de un área determinada. Puede ser otro tipo de investigación, puede ser un descriptivo, puede ser un explicativo, claramente, pero el enfoque de este sistema está en concentrarte en buscar aquellas personas, aquellas instituciones, aquellos referentes especializados sobre el tema que estás investigando. Podrían ser, por ejemplo, psicólogos especializados en tal temática, contadores concentrados profesionalmente en un aspecto muy específico de la contabilidad, aspectos de la administración que tengan necesariamente vinculación con algo muy particular, en donde para estos ejemplos existen posiblemente pocas personas que realmente reúnen las condiciones necesarias para tener autoridad moral, autoridad cognitiva, autoridad académica, autoridad experiencial que te puede brindar la información correspondiente. Este tipo de sistema de muestreo se utiliza para esos casos de tesis donde tienes que tener a personas especializadas y con amplio conocimiento a cabalidad de lo que estás investigando. Ellos aportarán obviamente su cuota de profesionalismo, de experiencia y por sobre todas las cosas de autoridad como persona para hablar de esa temática que estás investigando. Entonces, haciendo un resumen de esta parte, dentro del no probabilístico tienes las opciones de hacerlo juicio u opinión, en donde básicamente tienes que establecer los criterios de elección de esa muestra. Luego tienes por conveniencia, que básicamente refiere a poder acceder a información, a cercanía geográfica, tiempo y otros elementos hasta determinar tu muestra representativa. Luego tienes por cuotas, que es tomar pequeños grupos o segmentos de una población determinada, en donde básicamente todos pueden participar de acuerdo a los criterios que estás estableciendo. Y finalmente referidos, que hace referencia a considerar a profesionales, especialistas, personas con autoridad para hablar del tema debidamente reconocidos en el ambiente donde estás desarrollando tu trabajo de investigación. Bueno, dicho esto, hemos conversado sobre las especificaciones del objeto. Esta parte es sumamente relevante porque será muy importante para tu posterior investigación de campo y garantizar de esa manera la confiabilidad, la validez, la consistencia con tus objetivos y tu temática investigada. Muy bien, muchas gracias por estar nuevamente en este video. Vamos a irnos a un último video dentro de poco, así que con esto cerramos hasta una próxima ocasión.